mayor fuerza. Perfecto, bueno, vamos a esperar esos días entonces, pero las especulaciones van tomando forma, ¿eh? Hay menos lugar para especular y Más más lugar para la confirmación. certeza, Sí. ¿sí? Más certeza. Está Julián Bernat, finalmente. Costó, pero lo conseguimos al amigo Julián Bernat. Bienvenido al aire de la Tucumana, ¿cómo estamos? Hola Gaby, tanto tiempo. Tanto tiempo, la verdad, ¿eh? Se te extraña por acá. Cuando me dijeron vamos a hablar con Julián Bernat, pensaba que venías. Sí, el día no ayuda. Claro, está bien, está para quedarse a donde uno esté. Che, Julián, vemos que hubo una renuncia justamente en la Secretaría de PYME de la Nación y va a ser disuelta directamente. ¿Esto qué significa y cómo repercute en el rubro, ¿no? Más que en el rubro, en el sector de los empresarios pequeños y medianos? Bueno, en definitiva siempre la Secretaría es el medio de comunicación, ¿no? Entre el sector empresarial, fundamentalmente las pymes, con el Estado, ¿no? Y obviamente tiene programas y demás que en realidad ayudan de una u otra manera a fortalecer las pymes acá, digamos, ¿no? En la Argentina. Obviamente, para ponerlo en contexto, uno por el sentido común diría que, dado que las pymes, lo hemos mencionado varias veces, pero las pymes obviamente representan en cantidad de negocios, 9 de cada 10 negocios, el 70% de empleo y la mitad que se produce a nivel nacional, lo cual el sentido común indica que vale la pena tener secretaría. Claro, ¿o no? Sin dudas, sin duda. A ver, repasemos los números porque son importantes y contundentes. El 50% del Producto Bruto argentino lo mueven las pymes. ¿Es eso? Exactamente. El 50% de la economía argentina depende de una forma u otra de las pymes. El 70% del empleo depende de las pymes. Exactamente. Y además, Y cuando hablamos de cantidad de negocios, 9 de cada 10 son pequeños y medianas empresas. Exacto. ¿Y por qué el Estado, incluso también, como siempre, como lo decíamos, los bancos son importantes para generar condiciones? Porque cuando vemos los datos, en realidad en la Argentina lo que se llama tasa de natalidad de emprendimientos es muy bajo con relación a otros países que deberíamos estar en competencia, ejemplo Brasil, Chile. Ni hablar de los países desarrollados. Es decir, nacen pocos emprendimientos. Y además, generalmente tardan, o sea, tienen una tasa de mortalidad elevada, que quiere decir que se mueren dentro de un proceso de 5 años. Lógicamente, todo dado que la Argentina es cambiante en un proceso de 5 años, ¿no? En términos económicos. Sí. Entonces, creo que claramente el sentido común indica que tanto aquellos organismos, en este caso me parece que siempre el foco es el Estado y los bancos, deberían generar condiciones, programas para impulsarlo, por lo menos. Ahora, eso parecería ser el sentido común, pero obviamente cuando vos hablas con las pymes hoy en día, los problemas que atraviesan las pymes siempre está vinculado de una u otra manera con el Estado y los bancos. Ejemplo, vos vas a hablar con las pymes y te va a decir, primero, tenemos un problema de competitividad, ¿no? Sí. A partir de que lógicamente nosotros hemos quedado muy caro en dólares. Y obviamente eso tiene que ver con, lógicamente, competir con las importaciones. Pero esa competitividad, básicamente, principalmente en realidad, tiene que ver con un tipo de cambio estable, donde de una u otra manera siempre hubo una intervención. Sí. Cuando hablas o sea, te pones a ver otras cuestiones, por ejemplo, habrán escuchado, el crédito, las tasas se han vuelto muy caras en un proceso donde necesitamos reestructurar capital de trabajo y demás. Hoy las tasas están rozando para una pyme el 60% de costo financiero. Claro. Y ahí tiene que ver, lógicamente, el manejo que hace entre el Estado y los bancos. Cuando hablas de la recesión y obviamente la caída abrupta de la demanda, también tenés que ver con este proceso recesivo que se lo planteó a los efectos de poder bajar los niveles de inflación. Cuando hablas, por ejemplo, del costo fiscal, tiene que ver el Estado, porque hay muchos impuestos distorsivos que incluso se vuelven más distorsivos e incluso crueles en un proceso recesivo. Claro. Porque vos
encima impuestos que se pagan sobre, en el caso de Tucumán, por ejemplo, el ingreso bruto, obviamente vos pagás sobre la venta y no sobre las ganancias. Entonces se vuelve más distorsivo. Es decir, todos los problemas que presentan las pymes, de una u otra manera, el Estado no genera las condiciones ni los bancos, por lo menos amigables para poder crecer. O por lo menos para... Te detengo ahí. ¿Cómo es eso? El ingreso bruto se paga sobre la venta y no sobre la ganancia. Es decir, todo lo que ingresa al negocio se tributa, pero después mucho de eso egresa en el mismo proceso. ¿Es eso lo que me marcás? Claro. El impuesto más distorsivo que existe es ingresos brutos. Ajá. Y acá tenemos... ¿Por qué? Porque vos pagás sobre las ventas y no sobre la ganancia. Entonces vos podés, en un negocio, estás vendiendo, ¿cierto? Vendiendo, pero perdiendo plata, igualmente tenés que pagar impuestos. Claro. Entonces, en un proceso recesivo, ya de por sí es distorsivo. En un proceso recesivo y que vos perdés plata, más que distorsivo, es medio cruel. Entonces, me parece que de una u otra manera, ahí viendo que en realidad hay muchas condiciones reales que le impactan en las pymes y que el Estado y los bancos no los cambian para generar estas mejores condiciones, también resulta lógico que la Secretaría de por sí no tenga tanto peso, digamos. ¿Se entiende? Claro. Entonces, obviamente siempre la pregunta acá, creo que siempre uno lo ve entre los bancos y el Estado, haciendo mucho hincapié qué importante que son las pymes y el motor, ¿o no? Sí. Siempre vemos. Pero eso yo siempre dije que es una cuestión, creo que más de marketing sí real, porque vos los problemas que hoy ves en todas las pymes, en términos generales, tiene que ver con la participación y el mal manejo que hace generalmente el Estado y los bancos. Imagínate que vos hace 2 meses atrás, 3 meses atrás, podías financiarte, no sé, lo hemos charlado, podías financiarte de manera relativamente barata, y de repente la tasa de un día para el otro se volvió extremadamente caro en un proceso que es importante. Como te digo, hay muchas pymes que tienen que reestructurar capital de trabajo. No estamos hablando de hacer inversiones, estamos por lo menos de reestructurar capital de trabajo. Sí. Entonces creo que en algún momento va a ser real el hecho que se entienda que no es excluyente, pero que el crecimiento es con las pymes dentro, no es con las pymes fuera. Y no es excluyente con grandes niveles de inversiones que se gestionan, ¿no? Es necesario entonces que el Estado nacional principalmente tome conciencia de que tiene que amparar a las pymes de una forma o de otra, ¿no? Pero con políticas económicas que propicien el crecimiento de las pymes y el sostén de las pymes, la contención. Sí, condiciones. Obviamente, lógicamente, lo que te pueden decir siempre en contraposición es decir, el éxito en sí de una pyme o no depende del Estado, ¿no? Pero sí me parece que las condiciones, por lo menos, no digo que sumen, pero tampoco tienen que restar. Y claro. A ver, teníamos algunos datos, vos nos tirabas habitualmente de un montón de pymes que vienen cerrando en este año y medio. Y mira, nosotros tenemos más o menos más de 500.000 pymes en la Argentina. Sí. Y por datos que se van, digamos, estadísticas que hay, estamos hablando de unas 15.000 pymes que van cerrando. 15.000, lo cual es mucho. Lo cual es bastante relevante. El comercio tiene mucho que ver ahí, pero como yo siempre decía, el tema tampoco es preocupante, lógicamente, la cantidad que cierra, pero también todos aquellos que están en un proceso complicado, donde seguramente, como te digo, las ventas no acompañan, el proceso de competitividad tampoco los créditos y la tasa de financiamiento, tampoco los impuestos. Es decir, entonces, el mecanismo para hablar con el gobierno, yo creo que las condiciones, quienes manejan, obviamente, las políticas económicas, creo que las saben, pero en que ese es el camino que nos va a llevar definitivamente a desarrollar. Obviamente yo tengo mi duda, no creo que sea así. Yo soy de los que cree que el Estado tampoco tiene que sumar muy mucho, pero por lo menos no restar. No restar. Podrían hacer un par de estudios para precisamente para por lo menos equilibrar un poco la situación compleja que tenemos.
Totalmente. Bueno, Julián, te agradecemos mucho. Esperamos verte pronto acá en el estudio como corresponde, ¿eh? Así podemos charlar más largo, más tendido y Eso, poder eso sonó a crítica también. No, no, sí. no es una pasada. No es una Próxima semana voy a ver. Dale. Te esperamos acá, así retomamos porque es un tema por demás interesante para ir abordando periódicamente. Abrazo grande, Julián. Gracias. Julián Saludos Bernat. a todos. Julián Bernat, bueno, amigo de la casa, siempre dando su mirada sobre empresas, sobre pymes, sobre microeconomía también, ¿no? Y bueno, esta situación, ¿no? El resumen es ese, o sea, el 80% del empleo, 9 de cada 10 negocios, el 50% de la economía se moviliza por las pequeñas y medianas empresas, entonces no se pueden cerrar de a miles, ¿no? 15.000 en un año. Sí. Un montón, 15.000 empresas cerradas en un año, pequeña y mediana, ¿no? Uh-huh, sí. Es un barbarazo, o sea, si uno lo piensa es un barbarazo por lo que genera, por cómo nos afecta, o sea, acá nosotros trabajamos en una pyme, Sí. ¿no? Y la señora de la esquina tiene una pyme vendiendo pan. Claro. Toda la economía está motorizada por las pymes. Entonces, si cierran todas, si van cerrando de a miles, creo que está a la vista y está a las claras que no hay quien se salve de eso, Sí. ¿no? El 70% del empleo, el 50% de la economía, o sea, no hay Y cómo si salvarte en de paralelo desindustrializás el país, ahí. Y claro, lo que estás haciendo, además de romper la matriz económica, estás rompiendo la economía, la micro, ¿no? El negocio, la panadería, el kiosco, esta empresa, como decías vos, que es una empresa pequeña, bueno, vas un poco erosionando toda la economía, la macro y la micro. va erosionando la economía, que eso es dicho fríamente, porque es la verdad, y estamos hablando en términos económicos, pero de manera fría. Detrás de la erosión de la economía está La gente. la gente que vive de manera cada vez menos digna, ¿no? Es eso lo que hay detrás de la destrucción de la economía. Detrás de la destrucción del trabajo, de la Del producción, del salario, y bueno, es... De las condiciones de vida en general. Es ese viejo que mira la billetera y dice, no me alcanza para el remedio, ¿no? Es ese hombre que tiene 3 hijos y más o menos tiene que elegir a cuál le da de comer hoy y a cuál mañana. Es eso lo que hay detrás de romper todo. Es ni más ni menos la vida de cada uno. El que llega el verano cuando hace 45 grados y no puede ni comprarse el aire, o si lo tiene no puede prenderlo porque no puede pagar la luz. O sea, la vida digna de la gente. Lo veíamos en el verano, ¿te acordás? Un hombre te decía, duermo en la calle, o sea, duermo en la vereda, Sí, porque es más hacía mucho fresco. calor. Sí. En mi casa hace mucho calor y no puedo pagar la luz. Sí, la señora que en la puerta de té te decía almuerzo o ceno, una taza de té, una manzana, sí. Lo que puedo. Y eso está todo relacionado con el supuesto de superávit fiscal, ¿no? Sí. Con estas políticas que a costa de la gente buscan que un balance en Excel en verde en vez de en rojo. Nada más, no es más que eso. Números, una planilla con números que cierre y que supuestamente eso es un gobierno exitoso, Sí. ¿no? Lo que decíamos el bloque anterior, digo, si vos tenés un presupuesto congelado del año 2023 para funcionar en el año 2025, con ese presupuesto congelado tenés que dejar a mucha gente afuera. Y el gobierno, de acuerdo a su visión y a su proyecto de país, ¿a quién está dejando afuera de ese proyecto político? A los jubilados, a los discapacitados, a los enfermos crónicos, a los trabajadores estatales, A todos, a los trabajadores y a de los salud. trabajadores de las pymes también, y a los empresarios de pymes también, o sea, a todos, ese es el tema, que también es importante tomar conciencia, porque no es solo una cuestión sectorial, ya no se trata de los jubilados. Los jubilados sí son uno de los sectores más afectados y en los que más o menos todos nos sensibilizamos, pero digamos, es el emprendedor, el que trabaja en un emprendimiento pequeño, ¿sí? Es también el que tiene un hijo enfermo, el discapacitado, o sea, no hay sector que se salve. Solamente, no sé, el exportador de minero hoy puede decir, bueno, una buena para mí, que tampoco se va a salvar.
Porque cuando el banco se hunde entero, arrastra todo. No es que vos quedás con un salvavidas y se hunde el Titanic y te quedás como en la película. Te vas para abajo también. O sea, eso es así. No hay vuelta con eso. Y bueno, veremos cómo se desarrolla. 12 de mediodía, momento de cerrar el programa. Sí, con un consejo. Si querés comer algo rico, algo al paso, resolver el almuerzo